¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro videochat. Nos encontramos en las instalaciones de la Federación Mexicana de Diabetes. Mi nombre es Yareli Sandoval, soy la coordinadora de sitios web y redes sociales de la Federación y titular de este videochat, durante el cual hablaremos sobre diabetes, embarazo y algunos métodos anticonceptivos. Hoy tenemos la presencia del doctor Marco Antonio Villalbazo. Él es profesor titular del Diplomado de Formación de Educadores en Diabetes. También es médico general certificado y sobre todo educador en diabetes certificado, quien con gusto ampliará la información sobre el tema y responderá las preguntas de las personas que nos ven en todo el mundo gracias a estudiabetes.org. Les recordamos que pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter como Federación Mexicana de Diabetes y pueden seguirnos en la página estudiabetes.org. Muy buenas tardes. Hola, muy buen día a todos. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, primero vamos a tratar de hablar un poquito sobre lo que es el embarazo. Doctor, díganos más principalmente, en este caso, la diabetes gestacional. Vamos a hablar un poquito sobre diabetes gestacional. Y la pregunta base, ¿qué es la diabetes gestacional? Bueno, primero vamos a hablar de lo que es, si me lo permites, diabetes. Ajá. Diabetes es hay muchas definiciones, es una serie de enfermedades, un grupo de enfermedades que se caracterizan por hiperglucemia, o sea, alto nivel de glucosa, que nos va a dar, cuando no está bien controlada, problemas de los vasos grandes y pequeños del organismo, que se llaman complicaciones macro y microvasculares. La diabetes gestacional, como lo dice su nombre, es cuando se detecta por primera vez una hiperglucemia o una resistencia a la insulina durante el embarazo. Okay. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, cuando la mujer tiene diabetes antes del embarazo? ¿También se le puede denominar como diabetes gestacional? No. Hay tres tipos principales de diabetes, que son la diabetes tipo 2, que es la que tiene una gran carga genética y el mal estilo de vida, que es más o menos, dependiendo del país, el factor racial del 95 al 97% de todas las personas que viven con diabetes. La diabetes tipo 1, que es de origen autoinmune, desconocido, que no tiene que ver con el estilo de vida. Y por último, la diabetes gestacional. ¿Okay? Entonces, diabetes gestacional, cualquier grado de resistencia a la insulina durante el embarazo. Hiperglucemia durante el embarazo, que se detecta por primera vez. Pero cualquier persona que viva previamente con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2 y se embaraza, eso se llama diabetes y embarazo, o sea, una diabetes previa. Si cualquiera de nuestros amigos, de nuestras amigas vive con diabetes y se embaraza, no es gestacional, porque ya tenía diagnosticada de manera previa esta condición de vida. Okay. Y regresando a diabetes gestacional, ¿cuál podría ser la causa principal por el cual se desarrolla esta condición? Bueno, la diabetes gestacional se caracteriza, por ejemplo, hay el tamizaje. El tamizaje es cuando hay a qué persona se le va a hacer los estudios para ir a buscar a la diabetes gestacional. Si, por ejemplo, en la Unión Americana tú eres una persona de origen mexicano, o sea, si eres hispana, eso es de alto riesgo para tener diabetes gestacional. Si tú tienes un índice de masa corporal arriba de 25, o sea, ya sobrepeso, llegando arriba de 30, tu índice de masa corporal, obesidad, también es factor de riesgo para desencadenar diabetes gestacional. Si tú has tenido antecedentes ya previos de alteración de la glucosa en ayuno o glucosas altas después de los alimentos, también es un factor de riesgo para desencadenar diabetes gestacional. Si has tenido hijos previos mayores a 4 kilos o menores a 2,5 kilos, también es característica para ir a buscar diabetes gestacional. Si has tenido en los embarazos previos malformaciones congénitas con tus bebés o abortos repetidos, hay que ir a buscar diabetes gestacional. Okay, muy bien. ¿Cuándo es recomendable en una mujer que está embarazada realizarse la prueba para diagnosticar diabetes gestacional? Bueno,
Antes te diría algo muy importante. Muchísimas diabetes gestacionales pasan desapercibidas porque hay que ir a buscarlas para evitar complicaciones en la mujer y en los bebés. Hay mujeres que tienen su embarazo con diabetes gestacional y sale un producto grande, la mujer sube muchísimo de peso, le sube la presión, pero si no se va a buscar el estudio, pasa desapercibido y únicamente la madre y el bebé recién nacido van a ir cargando las complicaciones. Entonces, los estudios se hacen en la semana 24 a 28. De preferencia, mientras antes mejor, en la 24. Te voy a comentar en un segundo que la diabetes, durante el embarazo, en la primera mitad del embarazo, por el embarazo en sí, puede cursar con bajos niveles de glucosa. Inclusive hay mujeres que viven con diabetes previa y se embarazan, y la primera mitad del embarazo cursan con diabetes, con niveles de glucosa bajos. Pero a partir del la segunda mitad del embarazo es cuando hay ya las hiperglucemias. ¿Por qué? Por los factores hormonales, por el aumento de estrógeno, progesterona, lactógeno placentario, ya una serie de hormonas que se elevan al final del embarazo y van a generar hiperglucemias. Entonces, no hay que confiar, cuando una persona maneja bajos niveles de glucosa durante la primera mitad, no quiere decir que no pueda desencadenar diabetes gestacional, que hay que ir a buscar a la semana 24 y hasta la 28. ¿En qué puede afectar la diabetes gestacional a la madre, principalmente? Bueno, la diabetes gestacional, te quisiera decir algo, cuando está bien controlada, cuando se detecta a tiempo esta hiperglucemia en el embarazo, y esa mujer tiene un tratamiento, una intervención en educación en diabetes adecuada, con un ginecólogo avesado en conocimientos de experiencia para controlar la diabetes gestacional, la mamá ni el bebé, si los niveles de glucosa y todo el proceso metabólico de esta mujer está en límites adecuados, no va a haber más riesgos que en una mujer que no viva con diabetes gestacional. El problema real es cuando se hace un diagnóstico tardío o no se toma tan en serio a la diabetes gestacional. Le salió un poco alta su glucosa. Caray, y no se hace nada, va a haber problemas. ¿Qué tipo de problemas? Una mujer que vive diabetes durante la gestación, diabetes gestacional, tiene un altísimo riesgo de, al terminar el embarazo, tener diabetes tipo 2 a los 5 años. Se habla, dependiendo de los estudios estadísticos, del 50 al 65% de riesgo de que esa mujer a los 5 años desencadene diabetes tipo 2. ¿Okay? Puede haber, por supuesto, durante el embarazo, aumentos de la presión, lo que se llama toxemia del embarazo, lo cual puede dejar a esta mujer con daño en el riñón y una hipertensión posterior. Por las alteraciones de la glucosa en el cuerpo, la madre puede subir de peso más de lo adecuado durante el embarazo, y el problema es que se queda con esos kilos de más después del parto, y esa obesidad posterior al embarazo, obviamente, va a ir jalando hacia la diabetes tipo 2. Muy bien. Y en el caso de los hijos, ¿en qué podía afectar a un niño el hecho de que su madre tenga diabetes gestacional? Bueno, antes de hablar del niño, porque el niño es cuando ya nació, ¿qué te parece si hablamos de la etapa fetal? Bueno, quisiera separar un poquito, si me lo permites, en dos. La diabetes previa al embarazo, o sea, una mujer que ya vive con diabetes, sea tipo 1 o tipo 2, y se embaraza, cuando está bien controlada, no tenemos ningún problema de malformaciones congénitas, es como cualquier mujer. Pero cuando no hay buen control en esa persona que se embaraza viviendo ya con diabetes y hay hiperglucemias marcadas, mal control glucémico y metabólico, hay riesgo de muerte fetal, hay riesgo de malformaciones congénitas, se eleva al doble de lo que es la población habitual cuando está mal controlada la diabetes. Pero lo muy alentador es que cuando existe un buen control de los niveles de azúcar, la presión arterial y metabólico, los riesgos de malformaciones, de muerte prematura fetal son los mismos que en cualquier otra mujer. Lo repito para que quede muy claro. Ahora, la etapa de formación de los bebés. El bebé se está formando durante las primeras 12 semanas de embarazo.
Y la diabetes gestacional se presenta, se desencadena alrededor de la semana 24 de embarazo. Quiere decir que en una mujer con diabetes gestacional no hay un incremento en el riesgo de malformaciones congénitas. No hay un incremento en el riesgo. Eso es muy importante porque ya pasó la etapa de formación del bebé. ¿Ok? Lo que puede dar son alteraciones, ahora sí, en el producto de productos macrosómicos, que son productos, por ejemplo, en un país latino, mayores a 4 kilos. Algunos otros libros estadísticos nos dicen arriba de 4,5. A mí me gusta arriba de 4 kilos en una pareja latina normal, de la estatura y complexión habitual. Nos puede dar también, por problemas de la toxemia del embarazo que se vincula con la diabetes gestacional, también bebés muy pequeños, porque hay alteraciones en la transmisión de nutrimentos a través de la placenta por elevación de la presión arterial durante la toxemia. Entonces, la diabetes gestacional no incrementa malformaciones congénitas, pero sí puede aumentar muerte fetal, puede aumentar el tamaño del producto del bebé o dar un producto muy pequeñito. ¿Qué sucede? Bueno, si una mujer latina va a tener un hijo de 4,5 kilos, es un producto muy grande que probablemente no pueda salir por vía vaginal, entonces hay que intervenir con cesárea. Va a ser un producto que está en una cavidad pequeña uterina que no es para el tamaño y la dimensión de él, entonces va a haber sangrados de la madre, va a ser una cesárea traumática. Y ese bebé puede ya nacer ya nació el bebé y va a tener hipertrofiados sus islotes pancreáticos con las células beta, ya que durante mucho tiempo en el embarazo tuvo que estar produciendo él su propia insulina en mayor cantidad para lograr bajar los niveles de glucosa altos que le pasaba a la madre por la placenta. En formas habituales, normal, el bebé ya produce placenta a partir de la segunda mitad del embarazo, un poco antes, ¿ok? Pero si le llega hiperglucemia, aumento de glucosa a través de la placenta, él va a producir, desde que está dentro de la mamá, mucha insulina. Sus islotes se van a hipertrofiar, las células van a estar produciendo, desde mucho antes de nacer y él tenga acceso a la comida, insulina. Entonces, ese bebé puede, al nacer, producir más insulina y generar inclusive hipoglucemia, bajo nivel de azúcar al nacimiento. Por eso es que en estos niños hay que tomar monitoreo de glucosa al nacer. Y también te voy a decir una cosa. Como ya nacieron de una madre con diabetes gestacional, que probablemente después va a ser una persona con diabetes tipo 2, ellos van a secretar mucha insulina durante el embarazo, cuando están adentro de su mamita. Entonces, el riesgo de que ellos desencadenen primero obesidad y después diabetes tipo 2 es mayor que en el promedio de la población. ¿Es lo mismo tanto en una madre con diabetes gestacional como una mujer que ya tuvo diabetes y se embaraza? ¿Es el mismo mecanismo? A ese nivel sería el mismo proceso, sí. Por eso todo depende de que ambas, la mujer que vive diabetes previa y se embaraza, o la mujer que desencadena durante el embarazo la diabetes gestacional, es importantísimo que mantengan sus niveles de glucosa normales, como si no vivieran con diabetes, y no hay ningún riesgo mayor que la población general. ¿Cuál podría ser el mejor tratamiento para las mujeres que presentan diabetes gestacional? Bueno, sin duda, como todas las enfermedades, el mejor tratamiento es la prevención. Vamos a hablar antes, hay que evitarla, hay que prevenir. Eso es lo principal. Entonces, tal vez no sea la respuesta que estás esperando, pero el mejor tratamiento es la prevención. Entonces, antes de que la diabetes gestacional se desencadene, de los factores de riesgo que dijimos, no puedo cambiar mi edad, que es mujeres mayores de 25 tienen más riesgo, eso no lo puedo cambiar. Mi factor racial, no lo puedo cambiar. El haber tenido hijos previos mayores de 4 kilos o menores de 2,5 kilos, no lo puedo modificar, pero sí puedo modificar mi estilo de vida. Entonces, una mujer, siempre, ¿verdad? Pero vamos a pensar, ya se embarazó la mujer, debe de cuidarse como si ya viviera con diabetes para que no se le desencadene. Debe de, si es una mujer deportista, debe de seguir con su deporte, a menos que haya alguna contraindicación ginecológica. Puede entonces activar su vida, puede comer lo más natural,
comiendo las calorías adecuadas que le mande su médico, su nutrióloga o su educador en diabetes. Entonces, la prevención. No tengo que esperarme, como dicen por ahí en un dicho, al niño ahogado para después tapar el pozo. Entonces, pero no la pude prevenir. No la pude prevenir y ya se desencadenó la diabetes gestacional. Bueno, la gran mayoría de los casos de diabetes gestacional pueden ser tratados con actividad física y una alimentación adecuada. Eso es lo maravilloso. Si yo, la mujer embarazada, camina, o si la alberga, lo que su ginecólogo le permita, pero tiene una vida activa sin locuras, por supuesto, y se cuida su alimentación con una restricción adecuada de calorías, cuidando que los nutrimentos sean los adecuados, pero sí restringiendo un poquito las calorías, lo que su nutrióloga le diga. Ese, en la gran mayoría de los casos, es adecuado el tratamiento. Cuando esto falla, se utiliza insulina. O sea, el tratamiento, cuando ha fallado el estilo de vida, perdón, cuando ha fallado el estilo de vida, entonces, lo indicativo es seguir con actividad física, continuar con una alimentación adecuada y el medicamento de elección cuando hay hiperglucemias fuera de control es insulina, que se puede usar durante todo el embarazo, pero esa es en la minoría, en la gran minoría de los pacientes, insulina, la cual se retira después del parto. Ahora, hay en algunos países, no está autorizado en el mundo en general un medicamento que es usar, es la metformina, no está avalado, pero hay experiencia en países muy pobres que han utilizado para la diabetes gestacional metformina sin ninguna complicación. De hecho, aunque no está avalado aún, pero muchos médicos o asociaciones médicas están ya empezando a utilizar metformina como coadyuvante en la diabetes gestacional, hasta donde estamos, sin riesgo ni problema, aunque la comunidad médica internacional aún no lo está aprobando. Pero existe, pero en el mundo real, en el día a día de la mujer con diabetes gestacional en países pobres, se usa metformina. No ha habido un incremento. Eso tómenlo con reserva y hay que seguir lo que las asociaciones médicas de su país lo digan. Entonces el tratamiento es insulina, estilo de vida, se suspende la insulina al final del embarazo. Bueno, por ejemplo, si yo como mujer me quiero embarazar, pero tengo diabetes, vivo con diabetes, ¿en qué niveles mi glucosa, tiene que estar mi glucosa para que yo pueda decidirme en en embarazarme? Perfecto, esa es una pregunta muy interesante. Antes de contestar, te quiero decir, antes, y yo tengo aún pacientes que vivieron esto, vivías con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2, vas al ginecólogo, eso hace años, y resulta que te hacían una salpingoclasia, te hacían una ligadura de trompas, que es un proceso anticonceptivo permanente, porque les decían que usted vive con diabetes y no se puede embarazar, ni se debe de embarazar. Eso es un ataque a los derechos humanos y un exceso de ignorancia, pero eso se usó muchísimo. Actualmente, lo que nosotros recomendamos es lograr un buen control de los niveles de glucosa, tener una hemoglobina glucosilada abajo de 6.5 para que la mujer pueda acceder a un embarazo con los riesgos iguales que una mujer que vive sin diabetes. Pero de ninguna manera es un impedimento la diabetes para tener una vida sexual, por supuesto, totalmente plena y tener el número de embarazos que la pareja decida en circunstancias normales. Pero sí, una hemoglobina glucosilada abajo de 6.5 para iniciar y que esa hemoglobina glucosilada se haya mantenido durante, la tomas hoy, a los 3 meses se repite y ya se da el consentimiento de embarazo. ¿Hay un pequeño problema con esto? Y esto no sucede frecuentemente. Hay una enormidad de mujeres que viven, olvídate de diabetes, hay una enormidad de mujeres que se embarazan sin haberlo previsto. ¿Okay? Entonces, eso sucede igual con las mujeres que viven con diabetes. Se embarazan y después van a ver al médico con niveles de glucosa tremendamente elevados. Ese es el grave riesgo de muerte fetal o de malformaciones. Por eso sí es totalmente conveniente recomendar haber tenido en 2 tomas hoy
3 meses después, una hemoglobina glucosilada abajo de 6.5 para tener un embarazo sin complicaciones. Y por supuesto, mantenerlo así. Muy bien. Como mujer también, ¿con cuánto tiempo debo de planificar mi embarazo si vivo con diabetes? Bueno, por lo menos con 6 meses de anterioridad, como decíamos hace un segundo. Hay que recordar que la hemoglobina glucosilada A1C es el transporte de la glucosa, es el transporte en sangre de la glucosa. Los eritrocitos viven, los glóbulos rojos, que es donde está la hemoglobina glucosilada, viven 120 días y se recambian, por lo tanto, totalmente todos los eritrocitos del cuerpo cada 120 días. Entonces, se toma en promedio los últimos 3 meses. Entonces, si yo tengo mi toma de hemoglobina glucosilada abajo de 6.5, me tomo otra hemoglobina glucosilada a los 3 meses para yo estar seguro de que mis niveles promedio de glucosa han estado en límites adecuados, ya te puedes embarazar. Eso sería, no requieres mucho más. La otra planificación es igual que cualquier mujer que no viva con diabetes. Tienes que estar bien nutrida, tienes que tratar de estar en el peso más adecuado, tienes que estar con tus niveles de presión adecuados normales, tienes que tener además una estabilidad familiar, personal, de pareja y económica. Esa es la preparación natural que todos deberíamos de tener para tener hijos, vivas o no con diabetes. Bueno, ahora en el caso contrario, si por ejemplo todavía no me quiero embarazar, pero vivo con diabetes, ¿qué anticonceptivo podría ser seguro para mí si vivo con diabetes? Bueno, algo muy importante, y te voy a explicar algo segundo. No solamente es el embarazo o no el embarazo, sino es tener una vida sexual plena. Una vida sexual plena a la cual todos los seres humanos debemos de tener derecho. Ahora, durante una relación sexual no solo es el riesgo de embarazarte. Durante una relación sexual puedes contagiarte de hepatitis C, de VIH, puedes tener sífilis, gonorrea. No todo es el embarazo, ni solo es el cuidarme con un anticonceptivo oral o un implante o una inyección. Hay que también, porque vivir con diabetes no quiere decir que no te pueda dar VIH o hepatitis C o alguna otra enfermedad. Entonces, cuando la pareja es joven o no tienes una pareja estable, en lo personal y a nivel de las comunidades médicas, se recomienda el uso de preservativo. El uso de preservativo como una protección mecánica para evitar la transmisión de enfermedades sexuales. Eso es muy importante y eso se recomienda no a las personas que viven con diabetes, sino a todas las mujeres cuando no tienen una vida sexual estable con una sola pareja. ¿Ok? Entonces, esos son los cuidados para evitar ese tipo de enfermedades. Por otro lado, una mujer que ya está planeando o que ya tiene vida sexual activa y no desea el embarazo en este momento, puede, no está contraindicado, los anticonceptivos orales, los hormonales orales. Hay que elegir, siempre hay que acudir al médico o al ginecólogo y el médico le ofrecerá las pastillas que tienen menos contenido hormonal. O sea, en la actualidad hay microdosis de hormonas, de estrógenos y progesterona, que son igual de efectivos que los que tienen dosis altas. Nada más hay que tomarlo respetando los horarios. O sea, no tienen tanta flexibilidad. Si te lo tomas a las 8 de la noche, es a tal hora de la noche. Cuidar de no tener vómito, porque si lo tomas y vomitas, pierde su efectividad. Cuidar de no tener diarrea. ¿Ok? Entonces, esos son los cuidados y son microdosis de hormona. Microdosis. En diferentes países hay muchísimos nombres comerciales. Ahora, hay que tener cuidado, porque los que tienen concentraciones altas de estrógenos, nos pueden subir colesterol, bajar el colesterol bueno, que es el HDL o de alta densidad. Entonces, hay que estar monitorizando el perfil de lípidos. ¿Qué significa? Siempre una mujer se debe hacer por lo menos cada año sus estudios de laboratorio y lo que ordene su médico o educador. Y ya tomando anticonceptivos, sobre todo por el riesgo de los colesteroles, de que haya dislipidemia, aumento de colesterol, baja de colesterol bueno, hay que estar al pendiente y eso se monitoriza. Si se ve que ha subido el nivel a pesar de ser un hormonal muy bajo, hay que plantear algún otro tipo de cambio. Hay algunas inyecciones, por ejemplo, un nombre que es de Promovera, que es progesterona, en el cual la progesterona tiene menos riesgo de subir los lípidos.
en la mujer, pero es inyectado y se puede poner cada 3 meses. Hay muchísimos. Hay implantes ahora, hay implantes que son estrógenos, progesterona, que se ponen abajo de la piel y la mujer ya no tiene que estar tomando pastillas. Y hay algunos que llegan a durar hasta 5 años. Pero igual, hay que estar monitorizando la presión arterial, si hay unas retenciones de agua, los niveles de lípidos en sangre. Existe también el dispositivo intrauterino. El DIU es muy efectivo, pero primero hay que ir con un médico de experiencia que lo sepa poner, porque el problema es de que se pone un dispositivo mal puesto, la mitad adentro de la matriz, la mitad afuera, y da muchos problemas, aparte del riesgo de embarazo. Entonces, tiene que ser un médico con experiencia. Hay diferentes tamaños de dispositivos, tiene que ser el dispositivo adecuado para el tamaño de la matriz de la mujer, pero es muy efectivo. Ahora, al principio mencioné lo que es el preservativo para evitar la transmisión de enfermedades de origen sexual. En una mujer joven son muy efectivos, pero yo recomiendo que puedan usar eso como protección para enfermedad de transmisión sexual y pueden usar hormonales, pastillas, dispositivo, implantes, inyección sin problema, siempre y cuando estando bajo la vigilancia médica. No es tomarme el anticonceptivo que le mandaron a la prima, porque puede ser muy alto en estrógenos y progesterona y a ella, que tiene un problema metabólico, causarle problemas de aterosclerosis temprana. Okay. ¿Qué hay de cierto que los anticonceptivos hormonales tienden a subir los niveles de glucosa? Los estrógenos, mira, hay una serie de hormonas contrarreguladoras y todas las hormonas están interconectadas. Se ha visto un poco que los estrógenos pudieran de una manera indirecta elevar los niveles de glucosa, porque van a hacer que retengas líquido, pueden hacer una formación de grasa, y esa retención de agua, esa nueva formación de tejido adiposo, no es que subas 20 kilos con los estrógenos, los anticonceptivos, pero si no te cuidas tu alimentación y tomas estrógenos en alta concentración, subes de peso y eso te va a causar la hiperglucemia. O te aumenta la resistencia a la insulina, claro. Por eso tienen que ser indicados a nivel médico y siempre pedirle al médico los que tengan menor concentración de estrógenos, que son igual de efectivos. ¿Hay alguna alternativa natural? Para no embarazarse. Ajá. Esa es una muy buena pregunta. ¿Alguna alternativa? La alternativa natural más segura para no embarazarte es no tener una vida sexual activa. Pero tampoco, si tú deseas tener una vida sexual activa, no es la más adecuada. Natural, tipo preservativo, pero también es una barrera mecánica. Entonces, está lo que es el ritmo. Pero para lo que es el ritmo, que es para poder lograr, por medio del sistema de Billings, que es la elasticidad del moco y del cuello de la matriz, pero no es tan exacto. O sea, primero tiene que ser una mujer entrenada para poder medir la elasticidad del moco del cuello de la matriz para saber el día que está ovulando y poder o no tener relaciones sexuales. El método del ritmo. El método del ritmo es que, dependiendo del ciclo menstrual de la mujer, cuentas ciertos días antes de la regla, calculas lo que es el periodo de ovulación o fertilidad, y esos días no tienes relaciones sexuales. Pero en una mujer, por ejemplo, que tiene un ciclo menstrual irregular, no sirve para nada. O una mujer que le fallan las cuentas porque pensó, hoy es el 7º día, yo creo que no pasa nada, y sí puede suceder. Y entonces, yo de manera personal no lo recomiendo mucho, porque el factor de riesgo es alto de que falle. ¿Existe algún anticonceptivo que esté contraindicado para pacientes que viven con diabetes? Los que tengan altas concentraciones de estrógenos, que son los anticonceptivos viejos, que son de concentraciones muy altas, porque el riesgo es que le suban colesterol, triglicéridos, un poco de hiperglucemia, un poco de alto nivel de glucosa, pero más sobre colesterol, triglicéridos, la retención de agua te sube la presión, y se viene toda una descompensación metabólica. Okay. Bueno, doctor, vamos a pasar con las preguntas que nos están mandando desde el chat. Perfecto. Y bueno, esta dice, mi esposa tiene diabetes tipo 1 muy descontrolada. Queremos tener bebés, pero nos han dicho que necesitamos visitar a un ginecólogo que es de alto riesgo.
Bueno, el primer riesgo real es una diabetes descontrolada. Normalmente las personas que viven con diabetes tipo 1, el tratamiento es una alimentación adecuada, actividad física e insulina en todos los casos. Ella tiene que acudir, por supuesto, con un ginecólogo, por supuesto, pero más que un ginecólogo, debe de acudir con un médico que sepa de educación en diabetes, con un médico que le ayude a modificar conductas para que pueda mejorar sus niveles de glucosa. Porque no basta con que, bueno, voy al ginecólogo y me va a decir, pues baje el azúcar, pero ¿cómo la bajo? ¿Qué debo de comer? ¿Cada cuándo me debo de monitorizar mis niveles de glucosa? Ese es el secreto. Poder modificar conductas. Yo le diría a nuestro amigo que tuvo la confianza de llamar a la Federación Mexicana de Diabetes, su mujer sabe perfectamente los alimentos que le hacen mal. Porque una persona que vive con diabetes tipo 1 es una persona que ya ha vivido muchos duelos y que ha acudido a muchos médicos. Ella sabe. ¿Y por qué no lo hace entonces? Entonces ahí debe de acudir con un especialista en educación en diabetes, con un ginecólogo que sepa de esto para que le ayuden a modificar conductas y que no solo basta con saber qué es lo que no debo de comer. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué estrategias vamos a plantear para modificar lo que estoy comiendo y a pesar de que sé que me hace mal lo como? ¿Ok? Igual se está monitorizando de manera adecuada, sabe qué hacer con los resultados. Entonces, no solo es ir con el ginecólogo que con una varita mágica le va a hacer así y ya se puede embarazar sin problemas. El problema de fondo es la diabetes y el embarazo es posible, como lo decíamos, 6 meses de preparación con su hemoglobina glucosilada abajo de 6.5 y la vida es maravillosa. Okay. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, durante mis periodos mi glucosa es muy irregular, vivo con diabetes tipo 1 y me da mucho miedo embarazarme. ¿Qué le puede decir? Durante sus periodos menstruales. Ajá. Sí. Yo siempre digo que ser mujer no es fácil. Como diría por ahí Mafalda, tienen que hacer lo mismo que el hombre, pero de tacones, con tacones. Y entonces tienen que ser no mujeres, sino yo les llamo supermujeres. Ahora, sí es normal que no ideal, que durante la menstruación sube el nivel de glucosa, precisamente por los cambios hormonales. También durante la menstruación, en general, las mujeres se enamoran del chocolate o de ciertos alimentos y puede estar vinculado con el simple cambio hormonal más esa sensación de necesidad de ciertos alimentos. Entonces, es muy sencillo, ella tiene que acudir a su profesional de la salud y tiene que ver que, acuérdate, vives con diabetes tipo 1, esa condición de vida es para toda tu vida. Si tú la tienes controlada y la conoces y la manejas adecuadamente, no te va a dar problema y tu vida seguirá como si no vivieras con diabetes, pero con una vida ordenada, por supuesto, con más disciplina. Entonces, ¿qué hacer durante esos periodos? Habla con tu médico, coméntale, a lo mejor esos días te pueden dar alguna fibra para que tu intestino se llene un poquito más y comas menos, o modificar las unidades de insulina que estás utilizando, o tal vez salir a caminar un poco más. Entonces, la idea es compensar de la forma más natural y obviamente con la insulina todo lo que es este proceso. Y sobre todo, volvemos a lo mismo, son cambios hormonales en los cuales las mujeres cambian de genio y no saben por qué. Por eso, en broma diríamos, no trates de entender a las mujeres, solo quiérelas. Ahora, ¿puede o no embarazarse nuestra amiga? La respuesta es sí, por supuesto, sin ningún problema, si tiene sus niveles de glucosa equilibrados, está con un ginecólogo con experiencia en diabetes gestacional o diabetes previa al embarazo, no debe de tener problema. Bueno, continuamos con las preguntas, doctor. Esta dice, tuve un aborto espontáneo y ahí me diagnosticaron diabetes. He perdido peso y estoy tratando de cuidarme, pero no sé cuándo reconocer si estoy lista. Me imagino que es para embarazarse. Para volverse a embarazar. Bueno, es difícil. Tú puedes estar lista porque tienes el dinero para mantener un hijo. Puedes estar lista porque tu pareja te ama. Puedes estar lista porque tienes un trabajo estable, ya tienes hasta la recámara montada del hijo. Puedes estar lista en esos factores, pero ¿está lista tu diabetes? Entonces, lo importante es, no nos dices si vives con diabetes tipo 1 o 2, no importa, cualquiera que ella sea. Tu compañero debe de ser tu monitor de glucosa.
cómo responde tu cuerpo al estrés, a los alimentos, a la actividad física, a las propias medicinas que no nos dice si tomas o no. Entonces, lo importante es, ¿estás lista tú con tu diabetes contigo para un embarazo? Esa es la respuesta. Entonces, tienes que acudir otra vez a tu médico, pedirle, médico, me quiero embarazar, por favor, mándeme a hacer mi hemoglobina glucosilada A1C, y de ahí partes. Cuando ya tengas 6 meses, o sea, 2 tomas, una hoy y otra en 3 meses, con tus niveles de hemoglobina glucosilada abajo de 6.5, bienvenida. Pero, ¿estás lista? ¿Está lista tu diabetes contigo, tú con ella? Eso es lo importante. Dice que la chica tiene diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es, vamos a entrecomillarlo, es con un control de estilo de vida. Si tienes sobrepeso, debes de bajar algunos kilos. Si tomas medicina, la puedes tomar, la que sigues tomando, hasta el momento en que te sepas embarazada y tu ginecólogo valore si vas a seguir con solo estilo de vida o si usa insulina. No importa, pero lo importante es, ¿te estás cuidando lo suficiente en tu alimentación? ¿Estás haciendo el ejercicio adecuado? ¿Cuál es tu estrés que estás manejando en tu día a día? Acuérdate que el embarazo es algo que cambia a una mujer, le cambia a su cuerpo, su metabolismo, su economía, su sueño, y es maravilloso. Al final es maravilloso, pero ¿estás lista a nivel metabólico para vivir con esta compañera de vida? Porque te va a acompañar durante el embarazo. Ahora, si tú vives con diabetes tipo 2, tu hijo tiene, solo por tener madre que vive con esta condición de vida, 50% de riesgo de que lo desencadene en algún momento de su vida. Entonces, estás lista para educarlo a él con el ejemplo para que él no caiga dentro de, si Dios te permite tenerlo y dentro de 25 años, una diabetes en un adulto joven. Entonces, lo importante es hacer la conciencia personal de que esto es algo que condiciona tu vida, una vida ordenada, placentera. No es una limitante. La limitante está en que no estamos pudiendo controlar nuestras emociones humanas y estamos comiendo de más la comida. O estoy tratando de no monitorizarme porque pensamos que si no veo cuál es mi nivel de glucosa, a lo mejor no la tengo alta. Dice un dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, yo pienso que únicamente debes de acudir en el país donde te encuentres a un educador en diabetes, a un médico que sepa de esto para ayudarte a, volvemos a repetir, modificar conductas. Bueno, doctor, tenemos otra pregunta. Dice, una vez que tenga mi bebé, ¿cómo se comportará la glucosa en el caso de la diabetes gestacional? Bueno, en la gran mayoría de los casos vuelve a niveles normales, porque se acaba un proceso, nosotros le llamamos diabetogénico, es un proceso que eleva los niveles de glucosa por sí, por estrógenos, por lactógeno placentario, por todo el cambio hormonal que existe en la mujer. Es el parto, todo es felicidad, porque estuviste en buen control, se suspende la insulina y se debe de repetir entre 6, máximo 8 semanas, una glucosa post-carga de 75 gramos de glucosa para valorar cómo quedaste. Entonces, ya nació tu bebé, felicidades, la celebración, más felicidades, debes de seguir con el mejor estilo de vida, debes de seguir cuidándote tu alimentación, debes de seguir cuidándote con mucho amor a ti misma, porque el riesgo de que en 5 años vivas con diabetes tipo 2 es del 50%. Entonces, a las 6 semanas se hace pides a tu médico, una glucosa postcarga de 75 gramos de glucosa, y ahí se cataloga, ¿estás normal? O está entre 140 y 199 miligramos por decilitro. Estás en intolerancia a la glucosa, que es prediabetes, quedaste con prediabetes, o arriba de 200, ya vives con diabetes tipo 2. Okay. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, tengo diabetes tipo 2 y estoy hablando con mi endocrinólogo para planificar mi embarazo. Me dijo que una posibilidad es la bomba de insulina. ¿Qué opinas? Bueno, es una posibilidad. Es diabetes tipo 2, ¿verdad? Bueno, nuestra amiga con diabetes tipo 2, en lo personal, la bomba de insulina está más indicada para personas que viven con diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque en la diabetes tipo 1, tu páncreas ya no produce insulina. Y es muy simple en la diabetes tipo 1. Si no te aplicas insulina, te mueres. Entonces, la alternativa directa y única es la insulina. En las personas que viven con diabetes tipo 2,
una de las implicaciones es, puedes primero, estilo de vida, solo tú y tu alma saben si estás haciendo actividad física, solo tú sabes si estás comiendo lo adecuado, solo tú sabes si estás en un peso adecuado, si tu tensión arterial es la adecuada, tú lo sabes, ¿ok? Si a pesar de que estás en un peso adecuado, te cuidas tu alimentación y haces ejercicio, entonces tu endocrinólogo seguramente ya te dio medicina, antidiabéticos orales. Si a pesar de eso sigues con hiperglucemia, probablemente te deban de agregar insulina. Ahora, si te vas a embarazar y te van a quitar los medicamentos, tú debes de seguir con actividad física, estilo de vida, ejercicio con regularidad y una alternativa es insulina. No creo que sea lo más adecuado la bomba de infusión continua de insulina, porque es para personas que viven con diabetes tipo 1 con muchísimo éxito, porque además puede ser que tú te bastara con 1 o 2 piquetitos de insulina al día, dependiendo lo avanzado que esté tu enfermedad. Entonces yo creo que no es lo más adecuado, porque además tendrías que estar, aparte de tu embarazo, conectada todo el tiempo a una agujita y a una especie de teléfono celular. El costo aquí en el país México es arriba de 70,000 pesos la bomba de infusión continua de insulina, y aparte estás hablando de por lo menos 2,000 a 3,000 pesos de todos los insumos para manejarlo, entonces no es algo barato. Ok, la insulina otra pregunta, si la insulina que me inyecto afecta al bebé. Lo afecta, pero para bien, porque va a ayudar a mantener tus niveles de glucosa estables. Por ejemplo, la insulina no causa, el único problema real de la insulina, si lo quiero mencionar, es la hipoglucemia. Cuando una persona que vive con diabetes se aplica insulina, el riesgo verdadero es que los niveles de glucosa bajen, que aprovecho para decir que 70 miligramos por decilitro o menos de glucosa es hipoglucemia en una persona que vive con diabetes. Ese es el riesgo. Por eso hay que estar muy educados para saber mis 15 gramos de carbohidratos, en qué productos vienen, que no tengan combinación de grasa para que se absorba rápido, y hasta llegar a utilizar una medicina que se llama glucagón, que eso ya es para personas con diabetes tipo 1 con riesgo alto de hipoglucemia. Pero no le hace ningún daño. Lo importante es que tengas, y te lo digo con honestidad, ningún daño te va a hacer, y es para que tengas tus niveles de glucosa en límites adecuados, y eso va a evitar que tú y tu bebé tengan problemas. Pero tus niveles de glucosa deben de estar muy cercanos a como si no vivieras con diabetes. Okay. Bueno, tenemos otra pregunta, y esta es muy interesante. ¿Cuándo debo comenzar las vitaminas prenatales y si estas afectan la glucosa? Bueno, lo que se debe de utilizar desde antes de que te vayas a embarazar, cuando tú estás diciendo, voy a embarazarme el mes que entra o en 2 meses, se recomienda que por lo menos un mes antes la mujer empiece a tomar ácido fólico. Ácido fólico es el único complemento que se recomienda desde antes. Si puedes 2 meses antes de tu embarazo, ve con tu ginecólogo, diga, estoy pensando en traer un bebé a este mundo, te va a mandar tu ácido fólico. Eso evita hace que cierre perfectamente el conducto de la médula espinal. O sea, sí es muy importante que lo tomen todas las mujeres, 2 meses antes, si puedes, antes del embarazo. Las vitaminas, el resto, una mujer que vive con un buen proceso de nutrición, una mujer que come lo que debe, en la cantidad que debe, los combina, come frutas de colores, vegetales de colores, que no presenta anemia, que no tenga un sangrado menstrual muy importante y le genere anemia. Bueno, una mujer pues, no requiere realmente más que seguir con una buena nutrición. Pero muchas veces las mujeres le exigen al ginecólogo mis vitaminas para que mi bebé salga fuerte. Bueno, no le van a hacer ningún daño, ni suben los niveles de glucosa. Pueden no tomarlas, le pueden irritar el estómago, dar una pseudogastritis y que le haga comer más. Pero a veces no le van a hacer ningún daño, ni le suben sus niveles de glucosa. Ok. Aquí tenemos otra pregunta que ya habíamos comentado hace rato. Dice, ¿el tener la hemoglobina glucosilada alta no te permite embarazarte? Sí te permite embarazarte, pues no es anticonceptivo. Sí te permite, porque es una respuesta en broma, sí te lo permite, claro. Pero no debes de embarazarte con una hemoglobina glucosilada arriba de 6,5, porque entonces los riesgos de muerte fetal, de malformaciones, de toxemia y muchos etcétera se incrementa como la espuma.
Si tú mantienes tus niveles de hemoglobina glucosilada A1C por abajo de 6.5, el riesgo llega a ser inclusive abajo de 6, ¿eh? Hay ginecólogos que a lo mejor ahorita me estarían jalando la orejita y me dirían, es abajo de 6 durante el embarazo. Bueno, sería lo ideal, por supuesto, tener los parámetros de hemoglobina glucosilada normales, que es de 4 a 6. Pero los parámetros son menos de 6.5 de manera obligatoria. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta y dice, he leído que algunos bebés de madres con diabetes tipo 1 nacen con la glucosa baja, que también ya lo habíamos comentado. Sí, lo volvemos a explicar, es muy simple. Si tú, pasan dos procesos. Una persona que vive con diabetes tipo 1 por necesidad utiliza insulina. Y aparte, si el bebé ha tenido altos niveles de glucosa por una diabetes mal controlada de la madre, el mismo bebé va a producir mayor insulina. Entonces, lo voy a explicar de las dos vertientes. Uno, tú que vives con diabetes tipo 1, te aplicas tu insulina y tu bebé nace a las 2 horas. El bebé va a tener todavía parte de la hipoglucemia que tú estás manejando, parte de la insulina que él produjo, y puede haber, sí, claro, bajo nivel de azúcar. Por eso es obligatorio en estos bebés checar los niveles de glucosa, hacerles un monitoreo continuo durante las primeras 24 horas para que no haya este riesgo que puede ser muy serio. Pero eso a nivel intrahospitalario no hay problema y se hace. Ok. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y dice, tengo 28 semanas de embarazo, vivo con diabetes tipo 1 desde hace 15 años y soy maratonista. Mi control ha sido muy bueno, pero el embarazo ha traído muchos retos con la glucosa. ¿A qué se debe? A los mismos procesos de cambios hormonales. Primero, durante el embarazo, se puede correr durante el embarazo, pero por supuesto no la preparación para un maratón, que es un tratamiento muy intensivo. Entonces, seguramente bajaste tu intensidad del ejercicio, lo cual genera que los niveles de glucosa no tengan tan buen control. Segundo, durante el embarazo tienes las hormonas que ya habíamos dicho, alteraciones de estrógenos, progesterona, lactógeno placentario, que te van a hacer que los niveles de glucosa se eleven. Entonces ahí vienen los reajustes en la insulina y de alguna forma compensar lo que disminuiste en la intensidad del ejercicio. El haber corrido un maratón o 2, o los que tú quieras, durante el embarazo es un poquito de historia, porque tienes que bajarle al entrenamiento, aunque te deja una gran masa muscular eficiente para el metabolismo del glucógeno muscular. Pero sí, pero ya cuando tu bebé nazca, vas a ser la misma mujer de antes y te felicito por lo del maratón, podrás correr más. Ok, muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta y dice, una vez mi bebé nazca, ¿cada cuánto tiempo debo hacerle pruebas de glucosa para asegurarme que todo está bien? Al bebé. Ajá, al bebé. Bueno, al nacer el bebé, lo único que tienes que hacer, dependiendo si vives con diabetes tipo 1, tipo 2, el tratamiento para tu diabetes durante el embarazo, realmente para poder descartar hipoglucemia son las primeras 24 horas. Algunos pediatras se van hasta 48 horas. Fuera de eso, no tienes problema más que educarlo correctamente con el ejemplo. Fuera de eso, no tienes problema más que darle amor, ejemplos de buena alimentación, no darle comida y frituitas y cosas muy ricas en lugar de apapacho y amor. Eso es lo que te corresponde ahora, y fuera de esas primeras 24 a 48 horas, riesgo de hipoglucemia no existe, pero ya tiene la carga genética o hereditaria que le estás tú dejando para que dentro de 10, 20, 30 años desencadene diabetes con facilidad. Okay. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo complica la diabetes la recuperación de una cesárea? Esa pregunta es muy interesante. Bueno, si tú tienes diabetes, ya sea diabetes previa al embarazo, o sea diabetes gestacional, no importa, pero tus niveles de glucosa han estado durante todo este proceso maravilloso de tiempo en niveles adecuados, no vas a tener ningún problema. Porque tus niveles de glucosa, al estar en límites adecuados, no hay tanto riesgo de infección, etcétera, que una gente que viva sin diabetes. Por otro lado, si tú has vivido tu embarazo con diabetes, con niveles altos y descontrolados de glucosa, hay mucho más riesgo de infección, sobre todo, de que haya una mala cicatrización. Pero todo depende no de la diabetes en sí,
sino del nivel de control que hayas tenido durante el embarazo. Okay. Otra pregunta dice, ya mi etapa de tener bebés pasó, ahora estoy acercándome a la menopausia. ¿Alguna recomendación de cómo manejar o qué hacer en este caso con diabetes? Tú vives con diabetes, la edad media promedio en México, país que se va a la menstruación, es 48 años. Es más o menos cuando viene todo lo que es menopausia, climaterio. Al acercarse a este proceso que también genera otro cambio hormonal, la mujer empieza a generar, por esos cambios hormonales, mayor tendencia a dislipidemia, que es aumento de colesterol, aumento de triglicéridos. Esto va amarradito un poquito con aumento de la presión arterial. Entonces, lo importante que debes de hacer, sin hablar de la sustitución terapéutica hormonal, ahora hay muchas cremas, inclusive de tipo natural, de camote, etcétera, que ya no llegan, de soya, que ya no son los estrógenos de antes. Hay cosas muy interesantes que se puede hacer para la sintomatología del climaterio. Pero lo que debes de hacer para evitar también, cuando se va la menstruación, se eleva como la espuma el riesgo de osteoporosis en la mujer. Entonces, lo que debes de hacer es, uno, mantener tus niveles de glucosa en límites adecuados, continuar con tu actividad física, insisto mucho, verificar colesterol, triglicéridos por lo menos cada año, y si están elevados, vas a tu médico y será cada 6 meses, y checar tu presión arterial, y para evitar lo que es osteoporosis, que es algo que existe ya cuando se presenta el climaterio, debes de seguir con tu ejercicio. El ejercicio es lo mejor para evitar osteopenia o osteoporosis. Debes también de asolearte un poco, 10-15 minutos al día, que eso va a activar la vitamina D que viene en los alimentos. Esta vitamina D va a activar el calcio que comas en los alimentos, y ejercicio. Eso te va a ayudar, como no tienes idea, para tener salud en general. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta y dice, ¿afecta al bebé las hipoglucemias que pueda tener la mamá? Sí, por supuesto que sí. El bebé, cuando estás embarazada, el bebé tiene muchos procesos compensatorios, que es producir insulina o dejarla de producir, generar hormonas igual que la madre para evitar la hipoglucemia, que son glucagón, cortisol, hormona de crecimiento, fenilefrinas, que el propio bebé lo puede producir cuando está dentro de su mamá para evitar sus propias hipoglucemias, que son secundarias a la insulina en este caso. Entonces, por supuesto que le afecta. Entonces, por eso tu compañero de vida tiene que ser el monitoreo de glucosa y estar al pendiente de que no te bajen de 70 miligramos por decilitro nunca. Okay. Otra pregunta dice, ¿los anticonceptivos orales, principalmente las que contienen estrógenos, pueden elevar las necesidades de insulina? Pueden, sí pueden elevar, pero no son muchas unidades de insulina, ¿eh? Por ejemplo, la pregunta de hace un ratito sobre el proceso menstrual, que nos elevaba los niveles de glucosa, hay personas que pueden aumentar a lo mejor una unidad de insulina, no hablamos de muchísimo, y eso los mantiene durante el periodo menstrual. Los niveles normales de glucosa. Si pudiera de una manera indirecta elevar los niveles, yo en vez de aumentar la medicina diría hay que ponernos a caminar un poco más, un poquito más de actividad física. Ok. Cuando se educa a un niño que vive con diabetes, ¿se le explica, cómo se le podría explicar el uso de anticonceptivos? Bueno, exactamente de la misma manera una persona que viva sin diabetes. Es lo mismo. Si es un varón, y porque no nos dicen educación sexual para niño o niña, lo ideal es, hay que explicarle a los niños que eso que se dice de la cigüeña no es tan real. Hay que enseñarles y pasarles películas a los hijos sobre VIH, sobre hepatitis C, sobre una serie de enfermedades que son de transmisión sexual, por tener una vida sexual sin protección cuando no estás con tu pareja permanente. Entonces, es hablarlo dependiendo la edad. No es igual a un niño de 5 años que a una adolescente de 13. Por supuesto, hay que explicarles los riesgos de embarazo, hay que explicar, satisfacer las dudas que tenga el niño. No meterles miedo al sexo, ni miedo a los malos hombres o a las malas mujeres, sino sí concientizar
de que hay riesgos de un embarazo no deseado y de la transmisión de enfermedades por vía sexual, pero es igual que para cualquier adolescente o cualquier niño. Okay. ¿Es importante que mi esposo acuda a recibir educación en diabetes si yo vivo con diabetes gestacional? Bueno, al final de cuentas la pareja tiene que ser pareja. Hay que ser parejos. Entonces, normalmente cuando el hombre es consciente o la mujer es consciente, normalmente va a hacer lo mismo que su pareja porque es pareja. Es muy cruel que la mujer con diabetes gestacional esté comiendo chayotes y el marido chocolates. Entonces la respuesta es, por supuesto que sí, porque además ese hijo que nace de ese amor va a tener posibilidades por carga genética de vivir con diabetes. Entonces corresponde a los dos bien educarlo, al bebé. Entonces la respuesta es, por supuesto que sí. Bueno, doctor, ya nos quedan 5 minutos. ¿Cómo podría resumirnos los puntos más importantes de este videochat? Bueno, empezó esta plática muy simple. Empezó muy simple esta plática. Tú me preguntaste, ¿cuál es el mejor tratamiento para la diabetes gestacional? Y yo te contesté, la prevención. Entonces, vivimos en una sociedad en que tienes acceso a mucha comida no muy nutritiva y no muy natural, de manera muy fácil y a veces hasta barata. Tenemos a veces intranquilidad de salir a caminar, tenemos intranquilidad por inseguridad de ir a algún lado o por cuestiones económicas. Pero yo los invito a la prevención, a la prevención. Y si ya vives con diabetes gestacional, maravilloso, a lo mejor es el empujoncito que necesitabas para ordenar tu vida. Tú debes de exigirle, si ya te falló la prevención y vives con diabetes gestacional, debes de pedirle a tu médico, médico, ¿dónde me compro un monitor de glucosa? Enséñeme a utilizarlo, mándeme con un educador en diabetes, porque yo sé que el control depende de mí. A veces el error en las enfermedades es dejarle al médico la responsabilidad. Pues yo cumplo con medio comer lo que me dice y tomarme las pastillas. Pero la diabetes es una enfermedad de autocontrol. No depende del médico. El médico dice, pero el paciente es el que hace lo que tiene que hacer. Entonces, es tomar la conciencia de cambio, de que es la oportunidad de vida para la vida. Y no debemos de tener realmente problemas o complicaciones con un buen autocontrol. Y la diabetes se dice que es una enfermedad de autocontrol, porque el que hace realmente todo, el que se educa, el que hace los cambios, el que sale a hacer el ejercicio, se toma las medicinas como Dios manda, hace su alimentación adecuada, se perdona si falla y concibe a la diabetes como una condición de vida que él no pidió, pero la tiene. Él es el que decide, él es el que toma el control, él es el que va a ir llevando el destino de él y de su diabetes a un puerto, que puede ser muy bueno, muy positiva, una vida ordenada. Si no hay buen control, puede ser un no muy buen destino. Pero eso es lo importante y yo los invito a que vean a la diabetes como una posibilidad de mejor estilo de vida, de ser felices, de educar con el ejemplo a los que vienen atrás de nosotros. Y no debemos de tener complicaciones, pero todo depende del autocontrol. Exíjanle a su médico sus hemoglobinas glucosiladas, verlos, o algo que no habíamos comentado, me gustaría mucho. En la diabetes gestacional, las mujeres pueden tener niveles normales de glucosa en ayuno. Esto tal vez sea lo más importante, niveles de glucosa normales en ayuno. La primera insulina que falla es la de después de los alimentos. Pídanle a su médico que le tome las glucosas a las 2 horas después del alimento. Hay mujeres que pueden tener 80 de glucosa en ayuno y 400 después del alimento. Hay que verificar las glucosas después de los alimentos. Bueno, doctor, pues le agradecemos que esté aquí con nosotros, que nos haya apoyado. El tiempo se nos ha terminado. Agradecemos su atención a todas las personas que estuvieron sintonizándonos y los invitamos a verlos de nuevo en el próximo videochat, que es el día 17 de junio, en el cual hablaremos de automonitoreo con la doctora Marcela Vega, que es la gerente académica de la Federación Mexicana de Diabetes. Así que muchas gracias por sintonizarnos.